Hola amigos, bienvenidos a Miedo a lo Desconocido. En esta oportunidad les voy a presentar mi libro de ensayos titulado Ensayo Fantástico. Este es un libro que obtuvo un fondo de creación del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile el año 2014. Fue publicado el 2015 con Surumbral Ediciones y reeditado el 2018 con la misma editorial. Eh, este libro nace como una- un esfuerzo por situar eh, las teorías fantásticas y una especie de neologismo en literatura que el año 2011-2012, en el que estuve en este magíster, era desconocido o muy poco conocido por la academia. Eh, Mis compañeros casi en su totalidad estaban realizando estudios de etnoliteratura, entonces era complejo calzar ahí. Finalmente lo conseguí, terminé escribiendo muchos ensayos en torno a la literatura fantástica. Era un magíster en literatura hispanoamericana contemporánea, por lo tanto tenía estas dificultades, pero lo conseguí, pues mucho del canon latinoamericano está construido en base a los cimientos de la literatura fantástica. Eh, Les voy a explicar un poco de qué va, ¿no? El primer, eh, el primer ensayo es Monsieur Pain, atrapado en el surrealismo. Esta es una novela, la primera publicada por Roberto Bolaño. En Monsieur Pain, el protagonista es un mesmerista que es contratado para quitarle el hipo a César Vallejo, uno de los más grandes poetas latinoamericanos de origen peruano, en una clínica en París en los años 30. Este es un hecho histórico real, ¿no? El que César Vallejo fallece en una clínica en París y, según lo que se cuenta, tenía un hipo espantoso que eh, nadie se lo pudo sacar hasta su muerte. Por lo tanto, en este ensayo se vincula el surrealismo como vanguardia y sus manifiestos escritos, el 1 y el 2, escrito por Breton. También el manifiesto de manifiestos de Huidobro en contraposición a Breton. Y el manifiesto infrarrealista, que es este movimiento que crea muy tardíamente ya en relación a las vanguardias, Bolaño en México, en su estadía en México. Hay por ahí un documental muy interesante acerca del último infrarrealista, que es un poeta mexicano, que habla acerca de Bolaño. Eh, entonces, este ensayo se inmiscuye en la novela, pero también en su contexto histórico y en cómo el surrealismo está muy cercano a la literatura fantástica también, ¿no? El segundo ensayo es la mirada distópica de Hernán Varela en Los Altísimos de Hugo Correa. Esta es una de las novelas más importantes escritas en Latinoamérica sobre ciencia ficción. Es una novela completamente distópica, publicada el año 1959 por la editorial de la Universidad de Valparaíso. Eh, Cuenta la historia de Hernán Varela, que es un oficinista que en algún momento es raptado y llevado a lo que se supone es Polonia, después el centro de la Tierra, y termina convirtiéndose esto en una nave espacial con mucha tecnología tripulada por seres extraterrestres y que van viajando por la galaxia en un régimen completamente liberal, pero también completamente totalitario, y en el que hay un grupo que dirige este planeta nave y, eh, y este grupo está también supeditado a unos altísimos que son unos seres que están en otra dimensión.
esta novela fue tan importante que Ray Bradbury invitó a Hugo Correa a Estados Unidos a presentar, a dar clases en las universidades. Y hay un programa de Almorzando en el 13, un programa muy antiguo de la televisión chilena, que se establece ahí una especie de teleconferencia entre Correa y Bradbury. También, para terminar con lo de este ensayo, hay uno de los más importantes críticos literarios y también profesor de literatura con una amplia trayectoria en la Academia Chilena, que es Sedomil Goik. Él se refiere a Los Altísimos, es una de las novelas más sorprendentes que se haya escrito entre nosotros, a su condición de novela de extremada fantasía, ejemplar rarísimo en una tradición novelística de mediocre realismo, une el raro valor de ser una excelente novela de sostenida coherencia en una perspectiva difícil de proyectar. Para que tengamos un poco una idea acerca de lo importante que es esta novela, también muy poco conocida en Chile, ¿no? El golem y el poder de la palabra, una visión hermenéutica, es el acercamiento de uno de los poemas más importantes para mí al menos, de Borges, en torno a esta figura del golem, de este Judá León que crea un golem en Praga, en una sinagoga para protegerla, ¿no? Y cómo la palabra crea vida desde el crátilo de Platón, que se habla acerca de esta posibilidad y cómo el mundo se habría creado a través de la palabra. Entonces es muy importante cómo este ser también de barro, este golem, se crea a través de la palabra Emet. Creo que es un ensayo muy entretenido que va por estas rutas de la hermenéutica, de esto que quiere decir y cómo se dice una traducción, no tanto de un idioma a otro, sino que también de un sentido a otro. Chiloé, Cielos Cubiertos, el escape mitológico ante la incertidumbre, es un ensayo sobre una obra de teatro de María Asunción Requena, una escritora y dramaturga de Punta Arenas. Es parte de una trilogía que la componen otros dos libros como Fuerte Bulnes y Ayayema. Es una novela muy interesante en la que se establecen los mitos de esta gran isla que es Chiloé, en relación también a la falta de progreso y a las promesas de los políticos, que en Chiloé es el pan de cada día, ¿no? Y desde la época que fue publicada esta novela, en los años 50, se han venido una serie de promesas que nunca se han cumplido, pero también esta posibilidad de meter en este texto, de incorporar la mitología como parte importante de la vida del ser insular del chilote. También está La puerta en el muro, en la búsqueda de la ilimitación. Tuve la suerte de conocer a Cristóbal Hobsbawm, un profesor de filosofía, uno de los filósofos más importantes de nuestro país, y tomar un curso con él acerca de la filosofía de la ilimitación y escribir este ensayo en torno a uno de los cuentos para mí más hermosos de la literatura fantástica y de H.G. Wells, que es la puerta en el muro, una puerta verde que el protagonista encuentra cuando es pequeño, y al entrar se encuentra con un paraíso del que no quiere salir, pero sus obligaciones, ir al colegio de alguna forma le impiden disfrutarlo completamente. Sale de él pensando en que volverá y nunca más o por mucho tiempo no vuelve a encontrar esta puerta. Se le aparecerá en distintas ocasiones, pero siempre tendrá una excusa para dejar esta posibilidad después. Es un poco lo que nos ocurre a nosotros tal vez con la felicidad, ¿no? Como la dejamos escapar tantas veces. Pero la filosofía de la limitación también propone que nosotros estamos
constantemente limitándonos y vivimos en el límite, ¿no? Muy pocas personas pasan ese límite, muy pocas personas se ilimitan y tal vez la felicidad esté precisamente en la deslimitación y en esta ilimitación, ir más allá en pro de nuestros sueños, nuestras fantasías. Es muy interesante, es muy atractivo este cuento también de H.G. Wells. El Orla de Guy de Maupassant y la invisibilidad de la literatura es uno de los relatos más importantes del terror, tal vez uno de los relatos más terroríficos escritos en esta historia de la literatura fantástica. Eh, Creo que el Orla no inaugura, pero sí debe ser uno de los representantes más importantes de la literatura en la que la invisibilidad está presente. Eh, Podríamos decir que el hombre invisible debiera serlo, ¿no? Pero el Orla tiene un componente muy interesante y es anterior a este libro. Eh, Así es que se los recomiendo esa lectura y, por qué no, la lectura de este ensayo en el que se mencionan varias obras en torno a la invisibilidad. El terror antropofágico en las aventuras de Arthur Gordon Pym. Aquí también hay un capítulo, La suerte a pajas, que es en donde los protagonistas se encuentran en una especie de balsa en medio del mar, náufragos con mucha hambre y sed, y deciden comerse a uno de ellos y lo echan a suertes, ¿no? A la pajita más corta. Eh, Eso dio pie a que me interesara por buscar en qué otros relatos estaba presente la antropofagia, el canibalismo, y ahí hago un paseo desde la Biblia y la presencia de la antropofagia a relatos tan sublimes como Robinson Crusoe, por poner un ejemplo. Entonces, también los invito a conocer, además, esta que fue la única novela escrita por Edgar Allan Poe, ¿no? El signo trágico de escritores de literatura fantástica. Este es un ensayo que habla acerca de Poe, Maupassant y Quiroga, acerca de sus vidas y cómo sus vidas influenciaron directamente su propia escritura. Así es que es interesante también, a la corta edad en la que fallecen los tres, y esta vida cargada de tragedia que sin duda tiene que haber afectado directamente su escritura, ¿no? Está La muerte y un hogar sólido de Elena Garro, que es también una obra de teatro muy interesante que ocurre en una cripta en la que se van juntando familiares, y es muy interesante ver cómo familiares pequeños son abuelos de familiares ancianos, por así decirlo. Es es una cripta familiar. Aquí tiene que ver el paso del tiempo, esta visión también tan importante con respecto a cómo se percibe el tiempo en la literatura, y la literatura fantástica principalmente. También este es un ensayo que me gusta mucho, que es Distopía amorosa en los personajes de Pedro Páramo. Podríamos hablar más que de distopía, que finalmente es lo mismo, pero podríamos utilizar otro nombre con el que se le conoce, que es la contrautopía. Por ahí, buscando y leyendo esta novela, que debe ser una de mis novelas favoritas y creo tal vez la principal de la literatura latinoamericana, mm, es Pedro Páramo. Y buscando información me enteré por ahí que esta novela estaba escrita en función o como personaje central no Pedro Páramo, lo que me llamó mucho la atención, sino que Susana San Juan. Y cómo Susana San Juan nunca pudo ser feliz dentro de esta novela, como el desamor constante y como este sufrimiento provoca también en Pedro Páramo no poder amarla nunca, porque finalmente ella también se vuelve loca. Él la posee, pero no la tiene, y dado esas circunstancias, es que Pedro Páramo de alguna forma actúa como lo hace, ¿no? Él justifica su actuar
por el desamor que tiene y por la locura con la que se encuentra a Susana San Juan. Así es que es un ensayo también muy divertido porque entrega ciertas luces que no, yo no había visto en otros ensayos, ¿no? Porque generalmente están vistos desde otra perspectiva. Y finalmente este libro termina con Yggdrasil de Jorge Baradit, una lectura desde la imaginación ambiental ecocrítica. Aquí ya hay un esfuerzo por centrarme en críticas que son mucho más contemporáneas, como la ecocrítica y la imaginación ambiental, que es esta perspectiva de ver en torno al lenguaje y al lenguaje, al lenguaje y su relación con el entorno y su relación con el ecosistema y su relación con la ecología, ¿no? Y esta novela, que es la primera de Jorge Baradit, que tal vez sea la mejor también de Jorge, que es Yggdrasil, tiene un lenguaje que dentro de este análisis yo lo siento que es como denostativo de la ecología, ¿no? Sobre todo, no sé, refiriéndose dentro del lenguaje, entiéndose, dentro del lenguaje a todo lo negativo, comparándolo con comportamientos de animales, por ejemplo. Entonces es un análisis que no va en contra de la novela, sino que tiene que ver con el lenguaje utilizado en la novela y su relación con la ecología crítica y esta visión que se establece desde esta visión teórica, ¿no? Este es el libro. Además tiene un prólogo de Alexis Figueroa, un prólogo muy interesante que voy a pasar a leer, y con esto termino la presentación de este libro, Ensayo Fantástico. La fantasía, que se distingue de la maravilla en términos de creación literaria, no es muy apreciada, diría, en nuestra literatura. Me refiero a Chile específicamente. Alguna vez, por comienzos del siglo pasado, un señero intelectual español nos señaló como un pueblo que a lo más podría producir historiadores, negándonos las virtudes de la imaginación. Posteriormente, la gran tradición del realismo y criollismo chileno se encargó de relegar a aquellos autores que se alejaban de lo real. ¿Acaso en esta percepción hay una decidida influencia española, del español que, si bien considera legítimos, aceptables y hasta comprensibles los terrenos de la maravilla, sospecha de la fantasía? Pertenecen a los terrenos de la fantasía todas las creaciones de reinos y ciudades de oro y riquezas que el conquistador español situó en lontananza, tras el horizonte de la montaña, selvas y pampas de América, mas en su construcción como objetos son más bien parte de la maravilla, pues figuraron la imaginación como objetos de cualidad positiva, construidos, motivados e insertos en el mundo real en base a una tradición cultural. Son, digámoslo, producto del último intento de sobrevivencia de la imaginación medieval. Florecieron en las mentes hispanas, en los ojos del alma de los viajeros tercios de conquista, el mítico reino de El Dorado, las 7 ciudades de Cibola, Quivira, Paititi, la ciudad de los Césares, etc. Asimismo, se pobló la América de extraños seres, tipos de hombres sin cabeza, con cabeza de perro, con un rostro en el torso, y así se les refirió un lugar, América, el continente de las tierras nuevas, de las maravillas. Sin embargo, el reino de lo maravilloso no es el reino de la fantasía. Lo maravilloso es externo, instantáneo, físico y moralmente positivo, siendo el orden de sus sucesos la magia sin más. Esto se entiende perfectamente a partir desde nuestro lenguaje vulgar. Nos maravillamos, no nos fantaseamos. Singularmente nos maravillamos de algo, es decir, siempre debe estar aquello que detone la maravilla. En cambio, la fantasía es una actividad del sujeto interior.
no nos fantaseamos de nada, más bien fantaseamos sobre, es decir, construimos, imaginamos, racionamos y elaboramos un producto mental a partir de y en un proceso que siempre tiene por base el mundo real. Y así, fantasía es más bien hija del deseo y las ansias, y como tal se proyecta desde el intenso universo de su creador, y a veces a pesar de su creador. Son nuestras fantasías las que nos pueden aterrorizar y llevarnos a renegar de uno mismo, atemorizados de las posibilidades de la imaginación, que como la loca de la casa, puede ante nuestras narices y en nuestro propio cerebro volverse salvaje, molesta y cruel. Este libro, que reúne diversos textos de Aldous T. Quadra en torno a sucesos literarios emparentados con la fantasía, busca comunicar, informarnos respecto a la constitución de historias y anécdotas, todas ellas unidas por lo desusado, por la irrupción en el mundo cotidiano y real de fenómenos, hechos, personajes, anécdotas cuya característica fundamental es su naturaleza fantástica, es decir, aquello perteneciente al grado superior de la imaginación. Es de algún modo un ejercicio estratégico que busca acompañar y dar cuenta del interés por otros contenidos distantes y ajenos a la fuerte presencia realista de nuestra tradición literaria. Es también una colección de breves ensayos que visita obras de diversos autores, por ejemplo, la breve novela Monsieur Pain de Roberto Bolaño, que publicada en 1984 retrata los últimos días de César Vallejo, por ejemplo, Los Altísimos de Hugo Correa, novela señera y chilena en la ciencia ficción, publicada en 1959. En sus páginas se dejan entrever grandes temas desarrollados posteriormente por la ciencia ficción internacional. Por ejemplo, El Golem de Gustav Meyrink, que repite un mito antebíblico recobrado en Borges, que visita antiguos viajes de la judería, por ejemplo, Yggdrasil de Jorge Baradit, con sus ciberchamanes e imbunches, y las aventuras de Arthur Gordon Pym, de quien H.G. Wells dijo: narra todo aquello que una inteligencia de primer orden es capaz de imaginar sobre el Polo Sur hace un siglo. Y el mismo Wells, en La puerta en el muro, singular metáfora del perdido universo de nuestra niñez. Agreguemos también los ensayos sobre Pedro Páramo, libro descrito por Aldo como novela contrautópica de principio a fin, y dos textos de teatro que implican muertos y mitologías: Chiloé, Cielos cubiertos de María Asunción Requena y Un hogar sólido de Elena Garro. Un artículo en relación con el Orla, pesadillesca visita de Maupassant, y otro respecto a las vidas de los escritores de literatura fantástica. Así se completa este libro singular, breviario ensayístico de las tierras de la fantasía. Alexis Figueroa. Eso, espero que les haya gustado esta presentación de Ensayo Fantástico y invitarlos a suscribirse. Vendrán varias presentaciones más de otros libros, así es que para que conozcan un poco de más cerca esta novela, o sea, este libro de ensayos, y puedan tener un conocimiento más cercano de lo que eventualmente pueden llegar a leer más adelante. Eso, amigos, nos vemos.